Cuando cocinamos carne, todos queremos conseguir una calidad de restaurante, pero es muy fácil caer en alguno de los errores más básicos. Vamos a hablar de algunos de los más comunes y cómo evitarlos. Soy el Chef Taki y esto es Escuela de Cocina con Ternera Gallega, temporada 3. El primer paso a tener en cuenta, súper importante, antes de empezar ni siquiera a cocinar la carne, es el atemperado. Atemperar es tan sencillo como dejar la carne que vayamos a cocinar previamente a temperatura ambiente. Para un filete, que es de menos de 1 centímetro de grosor, unos 20 minutos o media hora debería ser suficiente. Si hablamos de un corte más grueso, como pueda ser este entrecot de entre 2 y 3 dedos de grosor, pues hará falta al menos 1 hora o 1 hora y cuarto. Pero si hablamos de un gran asado, lo que viene siendo una pieza grande de carne de 2 a 3 kilos, necesitaremos al menos 2 horas y media, 3. Lo que importa es que esté a temperatura ambiente, para lo cual debemos tocar la pieza y no sentir en ningún momento que esté fría. ¿Por qué es tan importante este paso? Si cogemos un trocito de carne de la nevera que está entre 3 y 4 grados y lo que vamos a hacer es cocinarlo en una sartén, en una parrilla o en un horno que está de 200 a 250, lo primero que va a ocurrir con la reacción del calor es que la carne se va a contraer. Cuando se contrae, todas las fibras se contraerán y expulsará un montón de jugos internos que no queremos perder. Y la gran ventaja del atemperado es el tiempo. Si partimos de una pieza bien atemperada, nuestro tiempo de cocción se reducirá a mucho menos de la mitad. Haciendo este paso, la mitad de la cocción estará hecha sin ni siquiera haber empezado a cocinar. El famoso debate de la sal y la gran pregunta, ¿mejor antes o después? Lo que sí sabemos es lo que ocurre físicamente a la carne cuando añadimos la sal antes de cocinarla. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Tenemos dos piezas exactamente iguales. Uno lo hemos sazonado hace 5 minutos y el otro no lo hemos sazonado. El efecto que la sal produce en la carne es extraer los jugos interiores y hacerlos aflorar a la superficie de la pieza. Se hace una capa de humedad encima de la carne y esto no nos interesa a la hora de cocinar. Lo que nos interesa es siempre una superficie lo más seca posible. ¿Por qué? Para conseguir la mejor costra posible. Si notáis la carne muy húmeda, siempre podéis, con un papelito de cocina, secarla bien antes de ponerla en la plancha o sartén. En nuestra opinión, las dos mejores maneras de añadir la sal es o con mucho tiempo antes, consiguiendo que se haga una salmuera encima de la carne que finalmente absorberá y sazonará el interior, o al final, una vez cocinada la carne y dejarla actuar mientras repose. Uno de los mitos más habituales es llamarle al dorado de la carne el sellar la carne. Lo que hacemos cuando cocinamos un trozo de carne a alta temperatura es dorarlo exteriormente, lo que es conocido como la reacción de Maillard, que empieza en torno a los 140-150 grados. Lo que buscamos es una caramelización exterior y un dorado regular por toda la pieza y conseguir de esta forma una costra como esta. Este es uno de los pasos más importantes para que la carne tenga esa suculencia que tanto nos gusta. Si cocinamos la carne en seco, es decir, sin sal, antes conseguiremos que no haya humedad en la superficie de la carne y por lo tanto el dorado será mucho más fácil de conseguir y tendrá más consistencia. Por eso soy partidario de poner la sal mientras reposa la carne, una vez que se ha dorado y mientras esperamos para trincharla. Tenemos en la tabla dos tipos de filetes, son exactamente de la misma pieza. Vais a ver, estos primeros están cortados a favor de fibra, es decir, a lo largo. Os dais cuenta que las fibras son largas, atravesan la pieza. Al estar así cortadas, el trabajo lo tendrán que hacer vuestros dientes. Obviamente la carne se contraerá y será mucho más difícil de masticar. Sin embargo, en estos de aquí están cortados contra fibra, que es el sentido adecuado para cortar la carne. Todas estas fibras largas han quedado reducidas a celdillas. Por lo tanto, será muchísimo más fácil de masticar. El mismo concepto aplica también a las carnes cocinadas. Hay determinados trozos de carne que preferimos cocinar enteros y trinchar a posteriori para mantener al máximo posible sus jugos. Un ejemplo podría ser esta bavette, la cual presenta unas fibras muy marcadas a lo largo. Vamos a ver qué ocurre si trincho a favor de fibra. Van a quedar unos trozos perfectos estéticamente, pero sin embargo, si os fijáis, cuando intento tirar, ofrece resistencia. Todo este trabajo tendrán que hacerlo vuestros dientes. Si trincho contra fibra, vais a ver que ya literalmente se deshace con el cuchillo. Hay que tirar con la mínima presión, la carne se deshace. Ahí está la importancia de cortar contra fibra. El reposo de la carne, uno de esos pasos súper importantes. Cuando cocinamos la carne a alta temperatura, lo que estamos iniciando es una ola de calor
que la va a secar exteriormente y empujar los jugos internos hacia el centro. Necesitamos esperar unos minutos para que esos jugos se redistribuyan a lo largo de las fibras de la carne. En eso consiste el reposo, en esperar, y además es el momento ideal para añadir la sal y que se vaya derritiendo y sazonando la carne. La percepción habitual de todo el mundo es que la carne se va a enfriar, pero os animo a que probéis con un termómetro de sonda y veréis que no solo no se enfría, sino que además se sigue cocinando. De hecho, subirá entre 3 y 4 grados desde que la retiremos de la sartén. Uno de los grandes errores a la hora de cocinar un filete. A todos nos ha pasado alguna vez que cuando cocinamos filetes, algún trocito de carne, la sartén nos empieza a espumar y eso acaba siendo gris y normalmente pensamos que es porque hemos usado carne de mala calidad. Los puntos fundamentales es tener en cuenta las dimensiones de la cazuela o sartén que vayamos a usar y la temperatura a la que vamos a empezar a cocinar. Uno de los fallos más comunes es empezar a cocinar con una sartén que no tiene la suficiente temperatura. Del mismo modo, un fallo habitual es sobrecargar la sartén, es decir, meter mucha carne en un recipiente pequeño. Siempre debemos tener en cuenta usar una sartén amplia y ancha y no sobrecargarla para que la temperatura del recipiente no baje y se mantenga el calor constante durante toda la cocción. Si no sobrecargamos la sartén, haremos nuestros filetes vuelta y vuelta en menos de un minuto y quedarán perfectamente dorados y tostaditos. Sin embargo, si sobrecargamos la sartén ocurrirá esto: filetes que en vez de dorados estarán cocidos. Es absolutamente la misma carne, pero el resultado es la manera de tratarlo. Diferentes resultados, ¿no? El termómetro es tu compañero ideal si lo que buscas son resultados consistentes y regulares en el tiempo. Tenemos diferentes tipos. Los clásicos y más sencillos son los de sonda, para clavar en la carne e indicarnos la temperatura interna. Son ideales para cualquier trocito de carne que estemos cocinando en la sartén o incluso en el horno. Cuando hablamos de hornos tenemos otras opciones, como este de sonda que se inserta dentro de la pieza de la carne y funciona a puerta cerrada. Determinados hornos ya traen integrado lo que se llama una sonda, que nos irá chivando en todo un proceso de cocción la temperatura a la que está la pieza de carne. Las carnes poco hechas serían entre los 40 y 44 grados y las muy hechas pues de los 55-60 en adelante. Para la ternera, un punto óptimo para un filete al punto sería entre 45 y 48 grados internos. Es importante tener en cuenta que cuando iniciamos un proceso de cocción, la carne seguirá cocinando mientras la reposamos. Por lo tanto, es importante retirar la pieza de la carne al menos unos 3 o 4 grados antes del punto deseado. Una curiosidad que debéis tener en cuenta cuando cocinéis ternera gallega es que cocina mucho antes que cualquier otra carne. La ternera apenas tiene grasa, por lo tanto, el calor se transmite mucho antes entre sus fibras que, por ejemplo, a una pieza de vaca. Por lo tanto, un termómetro siempre será un buen amigo para alcanzar el punto deseado. Cuchillería para carne. ¿Es de verdad importante? Lo normal en casa no es tener un juego entero de cuchillos de carnicería, pero sí podemos optar por diferentes cuchillos para diferentes usos. Si vamos a trabajar con piezas grandes de carne, siempre nos interesa un cuchillo grandote y largo, que tenga recorrido. Personalmente, me inclino bastante por los cuchillos un poquito más estrechos, alargados y un poquito flexibles, que nos permiten hacer multitud de trabajos, tales como limpiar la carne, filetear o pulir. Hay cuchillos de corte más profesional, como pueda ser este, que es un deshuesador, que sirven para deshuesar grandes piezas de carne o pulir sus telillas y sus tendones de una forma más profesional. Y es importante, cuando tengamos ya una pieza de carne en la mesa, usar un buen cuchillo bien afilado o un cuchillo de sierra adecuado para esos cortes de plancha o parrilla. De todos modos, lo más importante siempre es tenerlos bien afilados. Cuando cocinas carne, ¿sabes elegir la sartén ideal? Es normal que tengamos varios tipos de sartenes en casa y no tengamos claro cuál es la más adecuada. Antiadherentes. Valen casi para todo, calientan muy rápido y doran bien. También enfrían muy rápido, se rascan enseguida y su vida útil es muy corta. Además, como transmiten el calor tan rápido, tienen una pequeña tendencia a quemar un poquito la comida. Las sartenes tipo grill o las planchas, como en este caso, de hierro fundido, son una herramienta ideal. Tardan bastante en calentarse, pero una vez que se calientan mantienen el calor
con mucha regularidad y durante mucho tiempo. Aparte, dejarán esas marquitas en la carne, esas rayas de grill que tanto nos gustan. Y ya, para los más cocinillas, la de hierro fundido de toda la vida. Pesa bastante, tarda bastante en calentar. Es cierto que necesita alcanzar una temperatura bastante alta para que no se peguen los alimentos, pero una vez que lo hayas conseguido, notarás que cocina perfecta. Es la que da los resultados más regulares cocinando carne y la preferida en los restaurantes. Todas son válidas. Al final queremos obtener unos buenos resultados y se trata de cocinar con la que te sientas más a gusto.